buenas tardes, San Borja. Hoy también tenemos un programa muy especial. Tenemos al distinguido jurista, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, quien nos visita esta tarde. Él es sanborgino. Enrique, bienvenido a San Borja. Muchas gracias, Jorge. Muy agradecido por esta invitación y felicitarte por la iniciativa de llevar a la sociedad y a la comunidad temas que a veces se creen muy complejos como son los temas jurídicos. Muy bien, gracias, Enrique. Esta tarde vamos a hablar sobre la familia, la evolución de la familia en el Perú. Y ahí quería preguntarte, Quique, ¿cómo es la familia del siglo XIX, luego de los inicios de la República, ¿no? Y, digamos, también el desarrollo de la familia en los primeros 50 años del siglo XX? Bueno, la familia como institución social ha evolucionado y se ha desarrollado conforme a los grandes cambios económicos, políticos, religiosos, y eso lleva pues a una marcada diferencia de lo que es la familia del siglo XIX, la del siglo XX y la que se nos viene, que es la del siglo XXI. Entonces, siempre se cree que la familia es una institución estática, una institución pétrea, una institución que no cambia, que no evoluciona. Pero por el contrario, siendo la familia una entidad en la cual sus integrantes satisfacen intereses personales, ¿no? Esos intereses cambian, son dinámicos, son cambiantes. Por eso la familia tiene que ir amoldándose a esas nuevas necesidades y requerimientos de sus miembros. ¿Cuáles eran las características de la familia del siglo XIX, bajo una notable influencia, obviamente, de la religión? Bueno, esta es una pregunta bien interesante porque te lleva a varios aspectos, un aspecto histórico, un aspecto antropológico y un aspecto sociológico. Pero para hacerla sencilla, la familia del siglo XIX era una familia que estaba preponderantemente, dirigida por el hombre, ¿no? Porque tenía pues una raigambre patriarcal, ¿no? Y lo que hoy conocemos como es el principio de igualdad, de isonomía y de equiparidad entre los integrantes no estaba reconocido. Entonces, la familia del siglo XIX era una familia que estaba bajo la égida del jefe de familia y sus integrantes tenían un sometimiento al mismo. Esto con el tiempo obviamente va cambiando. No podemos decir nosotros que que esa familia era una familia que se encontraba oprimida. No es esa la idea, sino que los tiempos y las costumbres y la idiosincrasia de ese momento marcaba a la familia bajo esa estructura, no social. Quienes dice algo muy interesante. Nunca hoy, ¿no? Las mujeres tienen los mismos derechos o han tenido los mismos derechos que el hombre, porque históricamente, tú has dicho algo muy interesante, eran familias patriarcales. ¿Cuál era la característica de estas familias? ¿Cuáles eran las características de estas familias patriarcales? Mira, nosotros podemos, tener una idea si es que analizamos el primer código del Perú, el primer código civil, que es el Código Civil de 1852, ¿no? Es un código ya republicano. Es un código republicano, es un código que tuvo una larga vida, y establecía que el marido, ¿no?, fijaba el domicilio conyugal, el marido era el que determinaba el régimen de bienes, el marido recibía un arras al momento que se casaba con la mujer, que era una especie de seña, ¿no?, en la medida de que el matrimonio sea exitoso. Y la mujer llegaba al matrimonio con la famosa dote, ¿no?, que era ese conjunto pues de regalos, de tierras, de ganado, ¿no?, de dinero, de inmuebles que la mujer aportaba al matrimonio, ¿no? Entonces era una familia que tenía pues una estructura preponderantemente patriarcal, porque eso es lo que marcaba la historia de ese momento, ¿no? Y claro, con el tiempo esto va variando y va cambiando.
Este régimen patrimonial de esta familia tradicional, si podemos llamarla así, una familia tradicional, bajo un sistema de jefatura marital, ¿cómo se administraba el patrimonio, lo que nosotros llamamos el régimen patrimonial? Claro, era muy distinto de lo que tenemos hoy en día, porque el primer régimen económico vigente en el Perú, de acuerdo al Código del 52, era el régimen de comunidad de bienes, en la que el propietario y el que administraba todos los bienes de la familia era el marido. Era el marido. El marido, al momento en el cual se celebraba el matrimonio y se constituía el mismo, la mujer tenía un conjunto de bienes que aportaba al matrimonio, pero no eran bienes del matrimonio, sino que terminaban siendo bienes del marido. Y el marido tenía esa plena disposición, ese pleno gerenciamiento sobre los bienes, ¿no? Lo que, claro, implicaba pues una limitación de la mujer, ¿no?, en cuanto a su participación en la economía del matrimonio. La influencia de la religión católica fue la religión oficial del Perú hasta que se sancionó la Constitución de 1979, ¿no? ¿Cuál era la presencia de la religión respecto al bautismo, respecto al matrimonio, inclusive respecto a la defunción? Sí, debemos recordar nosotros de que la familia como institución social parte primero de un origen, ¿no?, que es el origen natural y propio que necesita el hombre, a través de la cual se desarrollan y logran sus proyectos de vida, ¿no? Esto marcó pues una tremenda influencia de la Iglesia en lo que se refiere al régimen de la familia, sobre todo al matrimonio y también a la filiación. Recordemos nosotros que los grandes lineamientos del matrimonio, plasmados en el Código Civil, son tomados del Código Canónico, ¿no? Y debemos recordar también nosotros que hasta más o menos mediados de los 50, ¿no?, del siglo pasado, el matrimonio religioso era el matrimonio que tenía valor, y que recién el matrimonio civil, ¿no?, era el matrimonio que comienza a trascender en los efectos legales. Entonces la presencia de la Iglesia o la influencia de la religión en las relaciones familiares siempre ha estado muy presente, ¿no?, por la preservación de la fe de sus integrantes. Tú nacías y te escribían en los registros de la parroquia, ¿no?, contraías matrimonio, y claro, hoy yo también me casé, al igual que tú, y contraje matrimonio también en una iglesia, pero fue un acto de fe y porque somos católicos, ¿no? Pero aquella época era obligatoria, digamos, o sea, el matrimonio religioso tenía los mismos efectos que hoy tiene el matrimonio civil. Y es más, si te morías, el certificado, la partida de función te lo otorgaba la parroquia, y te enterraban o debajo de la iglesia o al costado de la iglesia, ¿no? Recuerdo la iglesia de Ocopa, esta muy bonita que queda en el Valle del Mantaro, donde digamos, el cementerio está al costado de la iglesia. Y si vamos acá a San Francisco, encontramos que el cementerio está debajo de la iglesia, ¿no? Es más, hasta hay una cevichería, que la tenemos acá muy cerca de San Borja, que se llama la cevichería de la Buena Muerte, porque la inicial, que daba en Barros Altos, era que estaba en la calle de la Buena Muerte, que estaba a 2 cuadras de la iglesia de la Buena Muerte, donde la gente de menos recursos iba y se moría. O sea, la regulación de la familia pues era determinante bajo una, digamos, influencia total de la religión católica, ¿no? Sí, y un punto interesante que tratas es el tema de los registros, ¿no? Porque los registros públicos, o los registros entre comillas civiles, son una innovación de inicios del siglo XX, ¿no?, en Europa, pero que tarda en llegar a nuestro medio. Y que en nuestro medio lo que funcionó, hasta antes los registros civiles, eran los registros parroquiales. Nacimiento, matrimonio, defunción, conforme lo dices tú. Partiendo de la premisa, y eso nunca debemos nosotros olvidar,
de que la relación derecho-religión en materia jurídica está muy identificada con la institución del matrimonio, que termina siendo un sacramento y a la vez un acto jurídico, que es el acto jurídico más importante que un hombre realice en su vida, como también termina siendo el sacramento más importante que un hombre realiza, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? Es sumamente interesante. La presencia del Estado aparece lentamente, ¿no?, a principios del siglo XX, pero era inicialmente esa inscripción en estos registros del Estado para los no católicos. Y después obviamente hay un proceso lento de universalización sobre este tema, ¿no? Vamos a dar corte a esta primera etapa de esta entrevista sumamente interesante con Enrique Barsi, que nos visita esta tarde en San Borja. Enrique, el siglo XX es un siglo de grandes cambios para la humanidad. Tenemos 2 guerras mundiales, también tuvimos una epidemia, la famosa gripe española, ¿no? Y luego de la Segunda Guerra Mundial se creó el sistema de Naciones Unidas y hay un interés en la Carta de San Francisco sobre el tema no solamente mantener la paz en el futuro, sino también garantizar y promocionar los derechos humanos. Hay un proceso de descolonización en el mundo, se van a generar muchos más estados, ¿no? Y sobre todo hay este interés en el tema que te he comentado de los derechos humanos. Entonces, se aprueba la Declaración Universal de 1948, los pactos internacionales, el sistema universal, el sistema regional americano, tenemos a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo este tema de estos instrumentos internacionales van a generar cambios dentro de la familia? Lo que nuestra amiga Ida Kemmelmayer habla sobre este proceso de constitucionalidad, ¿no?, de los derechos fundamentales dentro del derecho de familia. Bueno, sin duda el siglo XX marca un gran cambio en la humanidad, ¿no? Las grandes desgracias, muertes y tragedias de las guerras mundiales marcan también nuevos comportamientos, se crean nuevos sistemas y surgen nuevas instituciones sociales y muchas con trascendencia jurídica, ¿no? En el marco de los tratados internacionales, que terminan siendo pieza clave en el desarrollo democrático y del Estado de Derecho de los países, hay una importante influencia. ¿Por qué? Porque se comienza a hablar del gran principio de igualdad entre las personas, ¿no? Se comienza a hablar del gran valor de la dignidad de la persona. El ser humano comienza a ser el eje del universo, ¿no? Dejando de lado atrás lo que se conocía como el aspecto económico o patrimonial, que era lo que tenía mayor trascendencia, ¿no? Se comienza digamos, a reestructurar muchas instituciones en base también al principio de libertad. Entonces la libertad, la igualdad, la dignidad y el principio de solidaridad, ¿no?, que es el de la ayuda, el de comprometerte, el ayudar a los demás, es lo que comienza a reconstruir, ¿no?, en muchas relaciones sociales que terminan siendo luego reconocidas por las constituciones y también por los códigos civiles y por muchas otras leyes especiales que han regulado a la familia. Hay un tema muy interesante en la Declaración Universal que reconoce el principio de igualdad y consecuentemente la no discriminación por motivos de nacimiento. Entonces comienza desde la Declaración del año 48, ¿no?, a tener una suerte influencia en las legislaciones nacionales, en lo que yo llamo, tú sabes, el tema del imperio del civilismo, por ejemplo. Hay una gran influencia respecto a establecer no solamente igualdad entre el hombre y la mujer, sino también establecer esa igualdad entre el hijo nacido fuera del matrimonio respecto al hijo nacido dentro del matrimonio. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Enrique? Sí, el principio de igualdad es un principio universal y es un principio erga omnes, es decir, que tiene trascendencia y es aplicable a todos sin excepción. Entonces, la igualdad conyugal, marido y mujer son iguales ante la ley. El principio de igualdad
entre los hijos. Ya no hablar de hijos legítimos, hijos ilegítimos, hijos naturales, hijos no naturales, ¿no? Hijos espurios, hijos sacrílegos, hijos manceres, ¿no? En fin, toda esa clasificación. El hijo adulterino. Así es. O sea, nacías y te ponían en la partida de nacimiento hijo ilegítimo adulterino. Adulterino. Oye, esa es una... Así es. Incluso también los hijos sacrílegos. Claro. ¿No? Que era una situación y un estado reconocido por los códigos. Pero además de eso, el principio de igualdad también se aplica respecto de los padres con los hijos. Hoy en día, la democratización de las relaciones sociales ya no marca esa vieja estructura vertical del padre respecto del hijo, sino hablamos ahora de una horizontalidad, ¿no? Recuerda tú, por ejemplo, cuando enseñas derecho de familia, le hablas a los muchachos, a los chicos, acerca de la patria potestad, que no es otra cosa que el poder que tienen los padres respecto de los hijos. Claro, pero bajo una lógica hoy democrática. Que hoy es democracia. Lo que Giddens llama la democracia de las emociones, ¿no? Así que cruza es. el tema, ¿no? Así Ya no eran es. sistemas autoritarios. Entonces, el principio de igualdad tenemos que verlo nosotros a lo largo de las relaciones jurídicas, de las situaciones jurídicas, entre los cónyuges, entre los hijos, entre los hermanos y así entre todos los miembros de una familia. Y el tema de la sucesión, por ejemplo, ¿cómo funcionaba ese tema de la sucesión del hijo nacido fuera del matrimonio frente al nacido dentro del matrimonio? ¿Heredaban en forma igual o no? Bueno, ahí había un trato patrimonial discriminatorio al hijo ilegítimo, ¿no? Porque el que tenía todos los derechos era el hijo legítimo. Ahora, respecto del hijo legítimo, ilegítimo, si era natural y los padres no tenían impedimentos para casarse, gozaba en alguna manera también de derechos similares a los del hijo legítimo. Pero si el hijo era ilegítimo, no natural, es decir, que los padres no podían casarse porque era un hijo mancero, o era sacrílego, o era adulterino, o era nefario, etcétera, 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 los derechos se disminuían a punto tal que ni siquiera podía heredar. Era una situación de cosificación de la persona por sobre encima de la valorización que se le daba al patrimonio. Y de absoluta discriminación, diría yo. Total, ¿no? total. De absoluta discriminación. Así es. Y tú sabes que yo traje el código integré la Comisión del Código de los Niños del año 92. Teníamos el código del año 84, que ya había eliminado esa diferencia entre el llamado hijo ilegítimo, ¿no? Ya se llamaba hijo matrimonial, hijo extramatrimonial, pero yo siempre he creído, que no deben llamarse ni siquiera hijo matrimonial, hijo extramatrimonial, sino debía... Entonces, en esa época yo planteé, digamos, porque trabajamos en el libro tercero del Código de los Niños, y no quiero entrar a ser codiguero, pero lo estoy comentando como una anécdota básicamente, ¿no? Regular, digamos, el tema de la afiliación. Pero estaba muy nuevo el Código del año 84 y esta es la Comisión del Código 92, y en esa época los que integramos la comisión éramos unos desconocidos, pues, porque el Código del año 84 estaban los grandes maestros, ¿no? Arias Schreiber, Jorge Avendaño Valdés, tu maestro, Carlos Fernández Zarrego, Delia Reboredo, entre otras, Lumbreto. Era muy difícil, digamos, lograr, y ahí Ana María Yáñez, que integraba la Comisión del Código de los Niños, negociaba con el doctor Avendaño, ¿no? Todas las modificaciones que logramos, pero nunca se pudo incluir el tema de la eliminación, ¿no? De la denominación de hijo matrimonial o hijo extramatrimonial, ¿no? Ese es un tema interesante, ¿no? Eso es un tema que agradezco hayas tocado, porque no es un tema de fácil aceptación. Yo me pregunto, ¿por qué el código nos habla de hijos matrimoniales y extramatrimoniales? Y la razón es muy sencilla, es simplemente para establecer qué régimen de determinación de la filiación aplico. Si aplico presunción matrimonial o si no aplico presunción matrimonial. Lo que se conocía como pateris. Pateris es when justas nupcias demostran, ¿no es cierto? Ahora, hoy en día esto ha cambiado. Totalmente. La presunción matrimonial ha perdido trascendencia. Es decir, lo que está diciendo Enrique, que todo hijo que nace dentro del matrimonio antes se presumía necesariamente hijo del padre.
Hoy ya no, se modificó y recuerdo que una vez nos encontramos en la universidad, con Quique compartimos la cátedra en la Universidad de Lima, y estábamos un poco aturdidos por esta modificación, que la presunción pateris viene de muchísimos cientos de años. Así es, así es. Y hoy ha perdido valor en lo que justamente coincide con ese criterio que tú perfectamente has mencionado, que el hijo es hijo, independientemente nazca fuera, antes o después del matrimonio. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Porque lo que se quiere preservar es el derecho a la identidad básicamente del niño, así ¿no? es. Derecho a la identidad. Tenemos que hacer un nuevo corte y regresamos con el famoso y destacado jurista Enrique Barsi Rospigliosi. Seguimos con la entrevista. Enrique, tú has dicho algo muy interesante, que la familia no es estática, es dinámica, ¿no? Tenemos lo que se llama el vientre subrogado, hay grandes cambios, digamos, en la medicina, en el tema genético, que permiten generar un embrión y ubicarlo en el vientre de otra persona, siempre y cuando obviamente haya el principio económicamente neutro y tenga un fin altruista, ¿no? Y la famosísima prueba de ADN, en la cual tú fuiste pues un precursor de esa prueba del ADN, cuando estudiamos con Nelson Reyes Ríos en la universidad, que en paz descanse, el maestro de Reyes Ríos, hablamos sobre la prueba del ADN, la prueba de la sangre, ¿no? ¿Qué tipo de sangre tenías? RH positivo. Y tus papás que tienen RH, no eres su hijo, no es que no era su hijo, sino que esa valoración, digamos, de una prueba todavía bastante científicamente débil, se empleaba en esa época hasta que llegó el tema del ADN y estos grandes cambios que hoy tenemos. ¿Y qué nos puedes comentar sobre estos cambios? Bueno, otro de los medios a través de la cual el hombre logra realizarse y proyectar su vida y trascender en sociedad es a través de la descendencia, que no es un fin del matrimonio, sino que es una de las finalidades que tiene el hombre de procrearse, ¿no? Y obviamente la infertilidad y la impotencia son una realidad cada vez más palpable y cada vez más sensible en una sociedad, y que la ciencia ha logrado superar a través de las famosas técnicas de reproducción humana asistida. Hay un tema muy interesante, lo que pasa es que la ciencia médica en este tema está, creo que 100 años más adelante que el derecho, porque solamente tenemos el artículo 7 de la Ley General de Salud sobre esto, ¿no? Así es, pero claro, y ahí nos ponemos a pensar si el derecho está capacitado para poder regular temas digamos, tan complejos como es esta evolución de la sociedad, ¿no? ¿Y por qué no dejar que esa regulación de los grandes cambios sociales sea a través de criterios jurisprudenciales, o sea, a través de criterios judiciales? O sea, que la propia casuística... Sentencias judiciales, ¿no? Claro, o sea, que el propio caso sea resuelto de acuerdo a los principios generales del derecho y la doctrina que el juez crea aplicable. Porque el derecho, cuando regula una situación, no hace otra cosa que petrificarla, ¿no? En base al principio de la norma imperativa, de la norma de orden público, del principio de tipicidad. Pero hay un tema interesante, porque coincidimos, ¿no? La familia es dinámica, ¿no? La familia es dinámica, pero ¿por qué el derecho es tan lento, maestro? Lo que pasa es que siempre se ha dicho que el derecho es previsor, de que el derecho está pendiente a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece, qué se da, para después normar. Pero ese carácter pasivo del derecho, muchas veces en el caso de la ciencia, se ve pues tremendamente avasallado, ¿no? Porque no solo está esperando a ver cuáles son las consecuencias de esta técnica de reproducción humana asistida, y ya no es solo de esa, sino que se viene otra y otra y otra y otra, y el derecho queda totalmente fuera de una realidad. ¿Y el ADN? ¿Qué me puedes hablar del ADN? La famosa prueba del ADN. Él es el precursor de la prueba del ADN en el Perú. Este es un tema apasionante para mí, porque fue mi tesis de bachiller. Yo lo sé, me lo comentaste. Cuando un profesor
en clase, dijo: es imposible poder determinar quién es el padre de una criatura. Levanté la mano y le dije: profesor, le dije, el hombre ha llegado a la luna y no puede ser posible de que no se pueda determinar quién es el padre de una criatura. Bueno, pues, si usted no lo cree, ese va a ser su trabajo de investigación para que apruebe este curso. Entonces yo, preocupado, fui a buscar a una genetista y le dije: doctora, le digo, la doctora Mari Michelena, samborgina también. Le digo: Mari, ¿es posible determinar quién es el padre de una criatura? Sí, me dijo, a través de la prueba del ADN. Lo que pasa es que esto el derecho no lo conoce. Entonces, esos fue los inicios de mis investigaciones, que terminaron siendo proyectos de ley y que terminaron siendo leyes que han modificado el Código Civil, y hoy la filiación está sustentada básicamente en criterios genéticos. Por supuesto. Lo que marca el ADN. Es una prueba revolucionaria totalmente. Me Así acuerdo es. del artículo 402 del Código Civil cuando hablaba de las pruebas sanguíneas. Las pruebas heredobiológicas y la prueba Imagínate. negativa de los grupos sanguíneos. Imagina, RH negativo, Así es. O positivo, Así es. O negativo. Así es. Y unos cuadritos que nos hacían aprender, Así es. ¿no? De las probabilidades y las exclusiones de paternidad. Recuerdo una tesis que en esa época pues no había toda la tecnología que hoy los chicos tienen, ¿no? La tesis, había un tipo que hizo una tesis sobre el tema de las pruebas sanguíneas, ¿no? Y me viene a la memoria los cuadritos que Compañero tú de tu promoción. me estás diciendo. Así es. Esto, una cosa Recuerdo y sé quién es. Muy interesante. Así es. Enrique, ha sido un placer conversar contigo esta tarde. La idea del programa En Busca de la Memoria es democratizar la academia, llevar la academia a los vecinos de San Borja y en general a los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Yo quiero aprovechar este momento, mi querido Jorge, con tantos años de amistad que tenemos, de traerte estas pequeñas obras que he hecho, mi Tratado de Derecho de las Personas sobre capacidad, el nuevo tratamiento de la capacidad, que te pido por favor hagas un programa especial para esto tan importante, y la norma clave en la relación social, que es el Código Civil. Mira, justo hoy hubo consejo municipal y luego tuvimos comisiones y hablamos sobre un tema de aprobar una ordenanza para que haya un registro en San Borja de aquellas personas que tienen discapacidad y puedan ser inscritos, registrados, llevarlos a CONADE y que tengan pues una atención prioritaria. Y hubo un enorme interés dentro de los regidores sobre este tema de la discapacidad, y yo estoy seguro que así como contribuiste en tu obra, en tu tesis sobre la prueba del ADN, vamos a lograr grandes cambios con este reconocimiento de capacidades que históricamente a grupos como las personas con discapacidades no se les reconocía. Seguramente va a ser una obra que va a abrir muchas puertas y mucho debate en el país. El derecho de familia es un derecho inmensamente rico y hemos tenido la grata presencia de Enrique Barsi, a quien le agradezco estos dos libros, que me los voy a llevar y los voy a leer de inmediato. Gracias, Enrique. Te agradezco. Permíteme hacerte entrega formal. Por favor, vayamos el programa, por favor. a la de entrega, porque si no se va a pensar que no hubo una entrega. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.